¿Qué tal chicos? El día de hoy veremos acerca de los famosos errores 400, 404, 410, 502 y los demás tipos de errores tan frecuentes que se presentan al momento de abrir la aplicación de YouTube en el dispositivo o en el mismo navegador en una PC. Hoy veremos las principales causas y qué soluciones se le pueden dar al respecto para que tú puedas seguir disfrutando de esta excelente plataforma de YouTube. Este video lo he dividido en dos partes, donde la primera parte está más enfocada en ver esos detalles, los problemas y la manera teórica para que entiendas por qué se produce y cuáles son las posibles soluciones. En cambio, la segunda parte del video está más enfocado en la aplicación, en los nuevos métodos que vas a emplear, nuevas técnicas para que sigas disfrutando de esta excelente plataforma de YouTube, pero sobre todo te voy a enseñar a cómo poder actualizar Android en un dispositivo antiguo para que puedas seguir disfrutando de YouTube sin contratiempos. Como siempre, este video lo hago con fines educativos, en la cual te explico las diferentes técnicas que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo, para que puedas entender paso a paso cuáles son las causas y cómo solucionarlo. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal, porque eso hablará muy bien de ti, porque estás demostrando que tienes todas las ganas del mundo de querer aprender cosas nuevas, pero sobre todo de dar solución a tu equipo, y también porque estarás valorando mi esfuerzo. Así que sin más preámbulos, empezamos. Bien, vamos a hablar de ese tema, el famoso error 404 de YouTube, el error 410, el error 500. Entonces la pregunta es, ¿por qué se produce el error 404? Vamos a ver en este caso las principales causas. Entre ellas tenemos la falta de actualización de YouTube, la incompatibilidad entre la APK y el dispositivo, la incompatibilidad entre la APK y la Play Store, enlace roto defectuoso, o lo que viene a ser en este caso la falta de actualización del Android. Ahora vamos en este caso con la siguiente pregunta. ¿Se puede actualizar el Android en mi dispositivo? Depende. Si tu dispositivo tiene esa capacidad o un firmware más avanzado, sí se puede actualizar, pero esto lo vamos a ver en la parte final del video. El método Vanced, ¿con qué versión de Android mínima es compatible? Definitivamente con la versión de Android 4.42. Si tú tienes menos de esa versión, no es tan compatible o te va a aparecer algún tipo de error. ¿Cuál es el consejo para que te funcione esta técnica? En primer lugar, resetea tu tablet o celular. En segundo lugar, lo que vas a hacer es conoce tu versión de Android y el sistema operativo de tu dispositivo. Esto te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas ver detalladamente. Ahora sí, continuamos con la siguiente parte del video. En este caso lo he dividido en dos partes. En primer lugar vamos a ver lo que vienen a ser los navegadores y vamos a terminar en los celulares. Vamos a hablar del error 404, 410, 400 y todo tipo de error. ¿Cuáles son las causas que se producen? En este caso tenemos 8 causas, por ejemplo el enlace web roto, corrupto, caída del servidor que aloja la página web. También tenemos lo que viene a ser el error de conexión por falta de internet o wifi en este caso, el navegador desactualizado, también tenemos lo que viene a ser la acumulación de cookies en el navegador, también tenemos lo que viene a ser la acumulación de archivos basuras o temporales en el ordenador, también tenemos la configuración de proxies mal configuradas en este caso, la fecha y hora desactualizada del horario actual. Bien, sabiendo todas estas causas, vamos directamente al punto principal. ¿Cómo se produce la caída del enlace roto del servidor? Sencillo, por ejemplo, yo entro a una descripción de algún video, por ejemplo estoy aquí, y supongamos que yo le doy clic en ese enlace. ¿Qué es lo que pasa? Sale el error 404 y esto se debe porque precisamente la página está corrupta, está roto el enlace, no está bien acortado y te sale todo tipo de mensaje. Te puede salir esto o te puede salir este mensaje cuando cae, por ejemplo, el servidor. Si te sale este mensaje el 502, quiere decir que el servidor está caído y que solamente espera unas horas para que vuelva a restablecerse todo normal. Ya no hay problema con el navegador ni nada de ello. Bien, en este caso vamos a entrar al navegador de tu preferencia, en mi caso Google Chrome. Vamos a apretar los teclados Control más H y vamos a borrar lo que vienen a ser los cookies. En este caso borramos datos de navegación, seleccionamos ahí y vamos a seleccionar lo que viene a ser desde siempre. En lo básico vamos a seleccionar todos estos tres checks y le ponemos desde siempre. En configuración avanzada también ponemos desde siempre y seleccionamos todos estos cuadritos tal como se muestra en la imagen. Bien, vamos seleccionando uno por uno y lo que hacemos en estos casos, por ejemplo, si no queremos que se borren las contraseñas, lo dejamos así
y le damos donde dice borrar datos. Esto va a demorar unos 2 minutos, así que hay que tener un poquito de paciencia. Bien, una vez que borró, vamos a probar. En este caso vamos a abrir YouTube, la página de YouTube. Si carga aquí, no hay ningún problema, quiere decir que está resuelto. Pero hay casos en que, por ejemplo, nuevamente aparece el error 404. ¿Qué hacer en esos casos? Bien, vamos en esos 3 puntos, vamos donde dice configuración y vamos donde dice configuración avanzada, luego donde dice sistemas y luego donde dice restaurar los valores predeterminados y lo restablecemos. Y bueno, ya con esto debe estar solucionado. Pero si persiste en este caso nuevamente el error 404, lo que vas a hacer es apretar los teclados, en este caso Windows más R, se te va a abrir una ventana y vas a poner porcentaje, tem y porcentaje nuevamente. Le damos enter. Bien, si tú te das cuenta, todo esto es archivo basura, todo esto es archivo residual que se va acumulando en el tiempo y vamos a seleccionarlo todo. Una manera de seleccionar todo esto es apretando el teclado control más E y una vez que seleccionemos todo, solamente lo damos donde dice eliminar. Bien, vamos a esperar a que esto se elimine, le damos clic aquí y le damos donde dice continuar. Y bueno, si te aparece nuevamente el mensaje que no se puede borrar, solamente le damos clic nuevamente en el cuadrito y le damos donde dice omitir. Y bien, una vez que este proceso se concluye, en este caso que se va eliminando uno por uno, generalmente no se elimina todos los archivos basura, siempre quedan unos 15 o 16, así que eso es normal. Bien, si la página carga normal no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si persiste este error? Tienes que fijarte en la conexión de tu internet, si todo está bien, todos los protocolos. O también un dato muy importante que debes tener en cuenta es si tu fecha, en este caso la hora y el año está actualizado, se podría decir. Porque si está desactualizado también te va a aparecer ese error 404 o algún tipo de error. Bien, si de casualidad persiste todo ello, lo que vamos a hacer es ir a la parte inferior izquierda y vamos a escribir panel de control. Una vez que localicemos panel de control, vamos a ingresar ahí. Y bueno, vamos a buscar programas, vamos a desinstalar un programa. Tal vez te pueda aparecer a ti de esta manera, no hay ningún problema, solamente buscas programas y características. O te puede aparecer de la otra forma, que viene a ser desinstalar un programa. Vamos donde dice programas y características. Y buscamos el navegador, en este caso con el que tienes problema. En mi caso es Chrome. Solamente le doy desinstalar e instalo una versión más actualizada y con eso se habrá solucionado el problema en los navegadores. Ahora sí, seguimos con la siguiente parte del video. Y bueno, ahora vamos a hablar del famoso error 400, 404, 410, 430 en el dispositivo. Una de las preguntas que siempre me hacen es ¿cuáles son las principales causas? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la falta de actualización de YouTube, que es lo más importante, la incompatibilidad entre la APK y el dispositivo. También tenemos lo que viene a ser los dispositivos sin conexión a internet. También la falta de actualización del Android en el dispositivo. Y lo que viene a ser la falta de actualización de la Play Store. O como también aplicaciones dañadas y corruptas. Otra de las preguntas que también me hacen muchas personas al respecto sobre esas principales causas son: ¿cómo puedo ver YouTube si mi equipo o dispositivo no me deja ver YouTube? Y esto es muy sencillo, solamente puede ser mediante los navegadores de tu dispositivo, Google Chrome o Opera, y esto lo vamos a ver en ese instante. Bien, vamos a ver los diferentes tipos de errores que se pueden presentar en un dispositivo. Por ejemplo, tú abres YouTube y a ti te puede salir este mensaje que dice actualizar la aplicación. A un 90% de personas le aparece ese tipo de mensaje a los que tienen dispositivos antiguos, pero hay otro grupo de personas que, por ejemplo, abre YouTube y le sale el error 400. O quizás también hay otro grupo más reducido de personas que, por ejemplo, cuando quieren entrar nuevamente a su dispositivo de YouTube, abren en ese caso y de repente les sale el error 401, 410, 415. No importa cuál sea el error, las causas son las mismas. Ahora, otro detalle bien importante, como me hicieron en la pregunta, es que también puedes disfrutar YouTube ingresando en tu navegador de Chrome. Solamente pones ahí la URL de YouTube y mira, tú puedes disfrutar en este caso de las películas en pantalla completa también, y es muy bueno, muy interesante, sin necesidad de entrar todavía en la aplicación. Bien, otro punto más a tener en cuenta es que también en el siguiente video te voy a enseñar más técnicas
pero sobre todo a cómo actualizar el Android en tu dispositivo. Ahora supongamos por ejemplo que no funcione tu navegador de Chrome, que te pide actualizar, entonces vas directamente a la Play Store y puedes descargar otro navegador que se llama Opera Mini. Solamente lo instalas y automáticamente nos va a salir este mensaje que dice instalar en este caso. Y vamos a esperar a que esto se instale, solamente le damos donde dice abrir. Vamos a esperar un rato a que cargue. Y listo. Desde este navegador Opera le damos en la opción donde dice seguir. Automáticamente lo que va a pasar es que te va a llevar a la URL de las principales páginas, por ejemplo YouTube. Y desde aquí también tú puedes disfrutar los diferentes videos de esta plataforma de YouTube y sin que te pida actualización y todo ello. Entonces esto es muy interesante que también debes tenerlo presente. Tenemos dos opciones que vienen a ser Google Chrome y lo que viene a ser en este caso el famoso Opera Mini. Con estos dos tú también puedes disfrutar YouTube en tu dispositivo. Y bueno, también te invito a que te puedas suscribir al canal, actives la campanita, porque en el siguiente video que voy a subir te mostraré nuevas técnicas, pero sobre todo a cómo poder actualizar un Android en el dispositivo, cómo poder pasar ese firmware, hacer muchos procedimientos para que ya no te pida actualizaciones y para que no aparezcan los famosos errores 404, 401, 410 y los demás tipos de errores. Así que te espero en el siguiente video, que ahí nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao.